Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado antes. En la sesión de hoy, que digamos que va a ser una sesión relativamente ligera desde el punto de vista operativo, hoy no vamos como a revisar muchas más operaciones ni fórmulas, tal vez una que otra, tal vez una que otra como para contextualizar, porque en la sesión de hoy yo quiero centrarme en aspectos conceptuales, es decir, como en aclarar ideas fundamentalmente relacionadas con la estructura geométrica de los vectores en el espacio o los vectores de tres componentes. Si ustedes recuerdan bien, y espero no equivocarme, la sesión anterior nosotros abordamos la estructura algebraica de estos vectores de tres componentes, fundamentalmente centrados en el tipo de operaciones que podíamos generalizar de los vectores en el plano y nuevas operaciones que surgen en el contexto específico de los vectores en el espacio. Entonces, hasta el momento, estos vectores de tres componentes los hemos analizado desde un punto de vista netamente algebraico. Hoy quiero hacer el tránsito hacia la idea geométrica de este tipo de vectores y empezar a cimentar las problemáticas que nosotros vamos a tratar de abordar con respecto a este tipo de vectores. Entonces, para contextualizar y para introducir este enfoque geométrico de este tipo de vectores, primero vamos como a clarificar el ambiente sobre el cual nos vamos a mover. Cuando nosotros hablábamos de vectores en el plano, y dense cuenta lo sugestivo de los nombres, son vectores o eran vectores en el plano porque geométricamente se representan en el plano cartesiano. Es decir, ustedes vieron, nosotros lo discutimos, que a la hora de representar geométricamente un vector de dos componentes, ese vector se representa por medio de una flecha, pero una flecha ubicada en un contexto bidimensional, en el contexto del plano cartesiano. De la misma forma, cuando uno habla de vectores de tres componentes o de vectores en el espacio, esos vectores geométricamente se representan en lo que se conoce como el espacio cartesiano. No sé, honestamente, qué tan familiarizados puedan estar ustedes con respecto a este objeto, con respecto al espacio cartesiano. Voy a tratar de dar una introducción bastante básica y para eso me voy a valer de este recurso dinámico que estoy presentando en pantalla, que es el uso del software GeoGebra, pero en tres dimensiones, como para ilustrar las ideas básicas, para aquellos que de pronto no sean conocidas, del funcionamiento del espacio cartesiano y para tratar también de ilustrar geométricamente la idea que está detrás de estos vectores. Entonces voy a iniciar como clarificando y describiendo las características básicas de este espacio.
El espacio cartesiano es un esquema que sirve para coordinatizar o dar coordenadas a los puntos en el espacio, es decir, a los puntos en un universo tridimensional. De la misma forma que el plano cartesiano me servía para coordinatizar en un universo de 2 dimensiones, el espacio cartesiano me ofrece la estructura para poder ubicar y dar coordenadas a los puntos en un universo en 3 dimensiones. Para ello usa 3 ejes o 3 rectas, que es lo que se conocen como los ejes cartesianos. En el caso del plano cartesiano, nosotros teníamos 2 ejes, el eje X y el eje Y. En este contexto se maneja un eje adicional, es decir, seguimos preservando el eje X, que aquí se representa por medio de esta línea roja, y el eje Y, que corresponde a esta línea verde. Es decir, aquí seguimos teniendo en cuenta, por decirlo de alguna forma, la estructura que conocíamos del plano cartesiano, pero ahora le añadimos un nuevo eje, que corresponde a lo que se conoce como el eje Z. Y entonces, a partir de estos 3 ejes, los 2 familiares, el eje X y el eje Y el nuevo eje, que es el eje Z, nosotros podemos dar ubicaciones cartesianas a los puntos en el espacio, de una manera bastante natural. Y aquí nosotros prácticamente que reproducimos la estructura del trabajo que teníamos en el plano cartesiano. Entonces la idea es que si yo, por ejemplo, quiero ubicar un punto con unas coordenadas específicas en el espacio cartesiano, en este caso van a ser coordenadas de 3 dimensiones, claro está, pues entonces la idea es ir ubicando ese punto ortogonalmente de acuerdo a los ejes. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero ubicar el punto con coordenadas 2, -3, 2, por poner un ejemplo. Entonces, las 2 primeras coordenadas, la coordenada 2 en X y la coordenada -3 en Y, se ubican como siempre se ubican las cosas en el plano cartesiano. Entonces, yo lo que hago es decir, yo tengo mi punto, o yo quiero ubicar mi punto, quiero que su coordenada en X sea 2, quiero que su coordenada en Y sea -3. Aquí el software a veces es un poquito más impreciso que el otro GeoGebra, pero digamos que lo que me interesa es mostrar la idea. Tal vez el resultado no esté exacto ubicado donde lo queremos, pero la idea espero yo que sea como clara. En X ubico en 2, en Y ubico en -3, y posteriormente, y aquí necesito moverme un segundo, cuando ya tengo ubicado ese punto en el eje X y en el eje Y, para el eje Z, tengo en cuenta la otra coordenada. En este caso creo que habíamos dicho que era 2 -3, 2. Ustedes me corrigen si había dicho otra cosa. Entonces lo que yo hago es tratar de, en el eje Z, de subirlo, por decirlo de alguna forma. Ay, que no se me desvíe. Porque se me desvía, aquí era más fácil. Ya sí. Ubicarlo hasta que Z valga 2. Y entonces el resultado final de todo este proceso es un punto tridimensional que en X tiene, se me movió en X, qué pendejada, que en X se mueve, déjenme moverlo, ya, ahora sí, 2 -3, a ver si no se me movió en Z, y en Z tiene la coordenada en 2. Entonces, este punto tiene coordenada en X vale 2, en Y vale -3 y en Z vale 2, que es efectivamente el punto que queríamos ubicar. Entonces, la estructura gráfica de representar puntos en el espacio cartesiano sigue la misma idea que la representación en el plano.
solo que aquí se añade una coordenada, la que llamamos la coordenada Z, pero por lo demás guarda la misma estructura de ir ubicando de acuerdo a los ejes las coordenadas del correspondiente. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Entonces, digamos que el manejo de los puntos en el espacio cartesiano no representa nada misterioso. Lo que pasa es que muchas veces, y esto sí es cuestión de perspectiva, a la hora de dibujarlo, como uno siempre dibuja esto en una hoja, que es algo plano, pues se pierde un poquitico la sensación de profundidad. Por eso es que a mí me parece muy apropiado este ambiente que me da la estructura tridimensional que yo necesito. Teniendo en cuenta esa idea de que yo puedo ubicar esos puntos, puedo ubicar puntos en el espacio, surge naturalmente la idea de cómo se representa geométricamente un vector. Entonces supongamos que yo tengo ese punto que les había mostrado y voy a ubicar aquí un punto al azar. Digamos por acá, digamos, no sé qué coordenadas vaya a tener, después se las ajusto, miren que son coordenadas muy imprecisas, 239, 498 y 1.4. Aquí no fue todo lo preciso que uno quisiera, pero para efectos de lo que necesito, vamos a trabajar con ese punto arbitrario. Y entonces, a partir de estos dos puntos, en el espacio cartesiano, yo puedo trazar una flecha desde uno de esos puntos hasta el otro punto. Y entonces, esta flecha o este vector corresponde a la representación geométrica de un vector de tres componentes. Entonces, los vectores en el espacio, y vuelvo y resalto la sugestividad de la definición, los vectores en el espacio gráficamente se representan como flechas tridimensionales. Es decir, así como los vectores en el plano eran flechas en dos dimensiones, aquí vamos a representar o considerar flechas en tres dimensiones. Y entonces, gráficamente, así sería la representación de un vector de tres componentes. En ese sentido, nosotros tenemos una dualidad similar o exactamente igual a la dualidad que teníamos con los vectores en dos componentes. Es decir, cuando yo tenía vectores en dos componentes, yo tenía una representación algebraica, que era una pareja ordenada, y tenía una representación geométrica, que era una flecha en el plano cartesiano. La generalización natural a este contexto es que los vectores de tres componentes algebraicamente se representan por una terna de números reales y geométricamente se representan por medio de una flecha tridimensional o en el espacio cartesiano. Y naturalmente la pregunta que surge es, ¿cómo hago tránsito entre esos dos enfoques o entre esas dos representaciones? Es decir, ¿cómo hago para, dado un vector algebraico, representarlo geométricamente? Es decir, si a mí, por ejemplo, me dicen coja el vector 2, 5, menos 9, ¿cómo hago para representar gráficamente ese vector? Y viceversa, ¿cómo hago para tomar un vector gráfico? Es decir, ¿cómo hago para tomar esta flecha, por ejemplo, y determinar algebraicamente cuál sería su representación? Lo interesante es que acá las ideas que teníamos para el plano cartesiano funcionan exactamente igual. Esta es una frase que ustedes me van a escuchar decir con mucha frecuencia durante la sesión de hoy. Salvo algunos casos muy específicos, de algunas características muy particulares. Casi todo lo que vamos a discutir hoy
va a ser un traslado o una reproducción exacta del trabajo que hacíamos con los vectores en el plano. Lo que pasa es que yo quiero que ustedes lo vean para que entiendan el contexto, pero realmente aquí casi que todo lo que vamos a mostrar es lo mismo o las mismas ideas que trabajábamos para los vectores en el plano. Por ejemplo, la siguiente idea. Si yo tengo esta flecha de la cual conozco su punto inicial y conozco su punto final, y yo quiero establecer cuál es la representación algebraica de ese vector, pues copiamos la idea que teníamos para el plano cartesiano. En el plano cartesiano, la idea es, si yo tengo una flecha donde yo conozco el punto inicial y el punto final, para obtener el vector, en el sentido algebraico de la palabra, pues lo que yo hacía era restar el punto final menos el punto inicial, es decir, lo que nosotros llamábamos cabeza menos cola. Esa idea de la cabeza menos cola también se reproduce para estos vectores en 3 dimensiones. Y entonces, si yo quiero saber cuál es el vector algebraico, es decir, la terna de números reales que corresponde a esta flecha, pues lo que hago simplemente es tomar el punto final, las coordenadas del punto final, y restarle las coordenadas del punto inicial. Y cuando yo hago esa resta, en este caso particular, obtengo esta expresión. GeoGebra, no sé por qué razón, siempre muestra los vectores en columna, pero pues nosotros los presentamos en fila y la idea es la misma. Estas serían las 3 componentes de este vector, es decir, de la representación algebraica de este vector, que si ustedes se dan cuenta, son simplemente la resta de las componentes del punto final menos las componentes del punto inicial. Y entonces, a partir de eso, representamos algebraicamente este vector. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud? Bien. Ahora, el paso contrario, que es dado un vector cualquiera, voy a arrancar desde cualquier punto, y dibujar ese vector a partir de sus coordenadas, tiene también la misma idea que el caso de los vectores en el plano. En primer lugar, al igual que los vectores en el plano, los vectores en el espacio se pueden dibujar desde cualquier punto. Es decir, yo puedo en teoría arrancar desde el punto que yo quiera, a no ser que alguna aplicación o algún caso específico me diga, no, usted tiene que dibujar, en este caso dibuje el vector desde este punto, pero a priori yo puedo dibujar el vector desde el punto que yo quiera, y para dibujar un vector cualquiera voy a dibujar uno muy sencillo, como para que no se enrede tanto el dibujo. Yo sigo la misma pauta que seguía para dibujar un vector en el plano cartesiano, que es, si yo, por ejemplo, quiero dibujar el vector 1, 1, 2, el vector 1, 1, 2, y lo quiero dibujar desde un punto arbitrario, es decir, desde un punto cualquiera, pues lo que yo hago es lo que hacía en el caso de los vectores en el plano, que si ustedes recuerdan bien, era arrancar desde el punto y empezar a mover la flecha en las 3 coordenadas que determina el correspondiente vector.
Entonces, si yo, por ejemplo, quiero dibujar a partir de este punto el vector 1, 1, 2, pues lo que yo hago es moverme 1 en X, luego me muevo 1 en Y, que sería más o menos por acá. Aquí, como les digo, se pierde un poquitico la precisión. Espero que no sea tan grave. 1 en X, 1 en Y. Permítanme un segundo. Y luego, pero esto no me lo dibujó totalmente en el plano. No, porque la idea era que quedara plano. Qué tontería. Permítanme un segundo, por favor. Esto quedó terrible así. Porque es que necesito que arranque desde acá. Va a tocar hacerlo mucho más impreciso. Arranco desde este punto. Lo que pasa es que hacerlo a mano es mucho más complicado, lo sé. Y aquí incluso es bastante complicado. Pero lo que me interesa es que se lleven la idea, no para que lo hagan ustedes, o no para que lo hagan ustedes desde cualquier punto, sino para que vean cuál es la idea. La idea es me muevo una unidad en X, luego una unidad en Y. No olviden que el eje rojo es X, el eje verde es Y, y luego me muevo, a ver si me deja moverlo, y ahora sí, 1 y 2 en el eje Z. Y en teoría, cuando uno hace este proceso con la mayor precisión posible, es decir, moviendo exacta, ¿por qué no me dejó hacer esto? Entonces, 1, 1, 2, creo que ya quedó. No habrá quedado exacto, 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 eso lo debo reconocer, porque en 3 dimensiones es complicado dibujar. Pero la idea es que cuando yo me muevo, o para dibujar el vector, a partir de un punto cualquiera, me muevo en las 3 componentes. Uno en X, uno en Y 2 en Z a partir del punto inicial, y ahí terminaría mi vector. Me voy a arriesgar a ver qué tan mal lo dibujé. Me quedó terrible porque me quedó negativo en Y. No, en X, porque me quedó negativo. Tal vez a la hora de desplazar esto. Permítanme un segundo, lo trato de arreglar ya con el dibujo hecho. Claro, esto me quedó terrible. Esto sería mejor así. 1 en X, 1 en Y. A ver si no se me dañó. Ahí se me va mucho. Y como 2 en Z, pero sin moverlo de lado. A ver si no se me dañó aquí. 1, 1, 2, 47. Este estuvo como bastante mejor. Y entonces, déjame bajarlo un poquitico, a ver, 247, 224, 112. Ahí sí, queda con más precisión. Y entonces, bajo esa estructura, yo me he movido, miren la idea, 1 en X, 1 en Y, aquí toca ponerlo bien plano, aquí está, toca ponerlo bien plano. 1 en X, 1 en y acá se ve que me moví a partir del punto inicial, 2 en Z. Uno en X, uno en Y, y se levanta 2 unidades. Y entonces, a partir de esa misma estructura, yo tengo el dibujo del vector 1, 1, 2, arrancando desde un punto arbitrario. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro como con la idea de cómo se realiza esta representación gráfica de un vector en 3 dimensiones? ¿Sí siguen ahí o ya se fueron? Seguimos aquí, profesor. Sí, profe, todo claro. Listo. Lo que les digo, en 3 dimensiones se pierde mucho la idea, por eso a mí me gusta trabajarlo como en proyecciones, es decir, primero trabajar como en el plano y luego levantarlo. Naturalmente, vuelvo y repito, esto hacerlo a mano es muchísimo más complejo. Pero lo que me interesa es que entiendan la idea detrás de esta representación. Si ustedes quieren, este software se accede muy fácilmente, es software libre, es GeoGebra, pero GeoGebra 3D. Ustedes pueden mirar la página y tratar de hacer estos ejercicios o juegos con ese software, de tratar de dibujar un vector correspondiente.
Naturalmente, la forma más fácil de dibujar un vector es hacerlo desde el origen. Porque la idea desde el origen el origen en este caso es este puntico. La idea es yo arranco desde el origen, que es este punto, el 0,0. Permítanme un segundo. No quería dibujar esto todavía. Permítanme. Solo el punto. El punto 0, 0, 0. Y para dibujar el vector desde acá, por ejemplo, el vector 1, 1, 2, pues entonces uno ubica. Esta herramienta también ofrece la oportunidad de ubicarlo a partir de hacerlo algebraicamente, es decir, la misma máquina me hace el dibujo del punto. Este es el punto 1, 1, 2, el que acaba de salir. Y entonces, cuando se dibuja desde el origen, para dibujar el vector 1, 1, 2, pues se arranca desde el origen y va hasta el punto 1, 1, 2. Y entonces esta sí es, o esta es de manera muy precisa, la gráfica del vector 1, 1, 2, pero arrancando desde el origen. Entonces, dibujar vectores desde el origen en 3 dimensiones es más sencillo, porque es cuestión solamente de dibujar los puntos, en particular el punto que corresponde al punto final, pero la idea en el fondo es exactamente la misma. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo van las cosas hasta acá? Muy bien, profesor. Todo claro, profe. Listo, pues. Listo, pues. Bien. Entonces, ese tránsito entre esos dos lenguajes, el algebraico y el geométrico, en el caso de los vectores en el espacio, guarda las mismas ideas del caso de los vectores en el plano cartesiano. De la misma forma que en los vectores en el plano, y como les decía, esta es una frase súper repetida, ustedes dirán, pero ¿para qué vamos a prácticamente repetir lo mismo que mencionábamos en el plano? Más que mencionarlo, es como que lo vean para que se lleven la idea geométrica. En el caso de los vectores en el espacio, les decía, nosotros también tenemos los dos aspectos fundamentales que tenían los vectores en el plano. Es decir, esos conceptos de magnitud y dirección son conceptos transversales a cualquier tipo de vector, sea de 2 componentes, sea de 3 componentes, incluso de más. Lo que pasa es que ahí sí geométricamente no se pueden ver, porque por ejemplo un vector de 4 componentes estaría en un entorno de 4 dimensiones, y gráficamente pues nosotros no podemos acceder fácilmente a entender un mundo cuatridimensional, pero de todas formas, allá también va a haber una noción o una idea de lo que es magnitud y dirección de un vector. Esos son los conceptos centrales a la hora de caracterizar cualquier vector. En el contexto tridimensional, la magnitud de un vector significa lo mismo que significaba en los vectores en el plano. Es decir, cuando yo hablo de la magnitud o la norma de un vector, me estoy refiriendo a la longitud de esta flecha. Es decir, el tamaño de la flecha corresponde a la norma o magnitud del vector. Un poco más complejo, o un poco más compleja, perdón, es la idea de la dirección del vector. En 3 dimensiones, claro está, porque cuando uno trabaja en vectores de 3 componentes, la dirección, que es de alguna forma la inclinación del vector o hacia dónde apunta el vector, ya no se representa por medio de un ángulo,
sino que se representa por medio de tres ángulos, que son los que se conocen como los ángulos directores de un vector de tres componentes. Es decir, cuando hablábamos de vectores en el plano, nos bastaba con un ángulo para determinar completamente la dirección. Eso lo vimos en ese momento. En el caso de los vectores en el espacio, para caracterizar la dirección del vector, necesitamos tres ángulos, que son, y esto ya lo voy a presentar a continuación, los ángulos que forma este vector con respecto a cada uno de los ejes cartesianos. Es decir, es el ángulo que forma este vector con el eje X, es el ángulo que forma este vector con el eje Y, pero naturalmente el ángulo tridimensional, es decir, medido desde aquí hasta acá, medido desde aquí hasta acá, y naturalmente el ángulo que forme con respecto al eje Z. En ese sentido, aparece el primer factor característico de los vectores de tres componentes. Y es que en los vectores de tres componentes, el ángulo, o mejor dicho, la dirección, se representa a partir no ya de un ángulo, sino de tres ángulos con respecto a cada uno de los ejes correspondientes. Naturalmente, y aquí entramos ahora sí, o volvemos al terreno de lo algebraico, naturalmente la pregunta es, ¿y cómo hago para calcular esos ángulos? Y de manera general, ¿cómo hago para calcular tanto la magnitud como la dirección de los vectores, ahora en el contexto del espacio cartesiano? Y acá sí tenemos que irnos hacia lo algebraico. Permítanme un segundo. Ya voy a compartir con ustedes. La otra pantalla. Naturalmente, como siempre, la idea es calcular esa magnitud y esa dirección de la manera más precisa posible. Y naturalmente, intentando no tener que medirla con ningún instrumento de medición, porque esos instrumentos siempre tienen imprecisiones. Y la idea es obtener el resultado exacto. Es decir, y esto creo que yo lo había mencionado en algún momento, la ventaja o el aporte que hace el álgebra a este tipo de estudios geométricos es dotar de precisión a los conceptos geométricos que estamos trabajando. Particular, por ejemplo, y aquí lo ilustro, y ya lo habíamos hecho con el caso de los vectores en el plano. Si yo quiero encontrar la magnitud o la norma de un vector de tres componentes, a partir de su representación algebraica, yo lo puedo calcular haciendo uso de esta fórmula, que es, si se dan cuenta, la generalización obvia de la fórmula que teníamos para la magnitud en el caso de los vectores en el plano. Es decir, en el caso de los vectores en el plano, para calcular la magnitud o la norma, lo que uno hacía era sumar el cuadrado de las dos componentes y calcularle la raíz cuadrada. En el caso de los vectores de tres componentes, pues la idea es hacer lo mismo, pero ahora con los cuadrados de las tres componentes. Entonces, la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado, y calcularle la raíz cuadrada a eso. Y entonces, a partir de esa fórmula, yo calcularía esa magnitud o norma de ese vector. ¿Sí es clara la idea?
¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Sí, señor. Preguntas. No muestro un ejemplo acá. Si quieren, más adelante miramos alguno. Porque esto pues no es más que la aplicación directa de esa fórmula. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero encontrar la norma del vector 2, 4, 5, para recordarlo más fácil, 1, 2, 3, pues lo que yo hago es calcular la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Aproximo eso lo más preciso posible. Yo siempre recomiendo por lo menos 2 cifras decimales y a partir de ese proceso obtenemos esa magnitud. Entonces, digamos que en el caso de la magnitud o norma del correspondiente vector, no hay ninguna dificultad con respecto a lo que ya habíamos discutido para los vectores en el plano. El caso de la dirección sí funciona de una manera distinta. Como les decía hace un rato, y esto sí es por cuestiones netamente de la tridimensionalidad, a la hora de tratar de caracterizar un vector, o mejor dicho, la dirección de un vector en el espacio de 3 dimensiones, no me basta con solo un ángulo. En el caso de los vectores en el plano, me bastaba solo con el ángulo con respecto al eje X. Con eso ya me quedaba totalmente claro cuál era la dirección y quedaba completamente caracterizada la dirección. Es decir, por ponerlo en términos, digamos que reales o aplicativos, en el caso de los vectores en el plano, yo digo, mire, usted tiene que irse en la dirección 45 grados con respecto al eje X y a uno le queda claro hacia dónde tiene que irse. En cambio, en el espacio cartesiano no, porque es que uno puede decir 45 grados con respecto al eje X, pero eso puede ser hacia arriba, hacia abajo. Eso tiene muchísima más, o mejor dicho, requiere muchísima más información para determinar correctamente la dirección en un vector tridimensional. En ese sentido, para caracterizar la dirección, nosotros la caracterizamos a partir del ángulo o de los ángulos que forma ese vector con respecto a cada uno de los ejes positivos del espacio cartesiano. Es decir, el ángulo que forma con respecto al eje X, con respecto al eje Y con respecto al eje Z positivo. Para ser completamente franco, y espero creo no equivocarme, creo que no equivocarme porque esto lo había revisado yo alguna vez. Para ser completamente franco, realmente yo puedo con 2 de estos ángulos clarificar la dirección, porque trigonométricamente a partir de 2 de estos ángulos uno puede obtener el otro ángulo correspondiente. Pero para evitar tener que hacer ese ejercicio de calcular 2 ángulos y luego tener que hacer una construcción para obtener el tercer ángulo, yo puedo obtener los 3 ángulos directores con respecto a cada uno de esos ejes directamente a partir de estas 3 fórmulas, que son fórmulas que operativamente no representan ninguna complicación, porque son fórmulas en las cuales lo único que hago es calcular el coseno inverso. Aquí ya no es el tangente inverso como en el caso de los vectores en el plano, sino es el coseno inverso, y la expresión que va dentro de ese coseno es una expresión bastante sencilla, porque simplemente es tomar cada componente del vector y dividirla por la norma del correspondiente vector. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo, qué sé yo, el vector 2, 4 menos 2 y quiero encontrar sus ángulos directores, lo que tengo que hacer es tomar cada componente
y dividirla por la norma de todo el vector. Y a esa división de cada componente por la norma, calcularle el coseno inverso. Y entonces cuando es la primera componente sobre la norma, el coseno inverso me da el ángulo con respecto al eje X. Cuando es la segunda componente sobre la norma, el coseno a la menos 1 me da el ángulo con respecto al eje Y. Y cuando es la tercera componente sobre la norma, el coseno a la menos 1 me da el ángulo con respecto al eje Z. Permítame bajo esto un segundo. Y entonces, en este caso, para el vector 2, 4 menos 2, para calcular el ángulo con respecto al eje X, pues calculo el coseno inverso de 2 sobre la norma del vector, que es raíz de 24, y esto me da, ese coseno a la menos 1 me da este ángulo. En el caso del ángulo con respecto al eje Y, es la segunda componente sobre la norma del vector. El coseno a la menos 1 me da el ángulo, que en este caso es 35.26. Y con respecto al eje Z, el ángulo es la tercera componente, el coseno a la menos 1 de la tercera componente sobre esta correspondiente norma. Que esa norma en los tres casos va a dar exactamente lo mismo, porque es la norma del mismo vector. Sí estoy siendo claro con la estructura de esas fórmulas. Sí me estoy haciendo entender. Sí, señor. Sí, señor. Entonces quiero que por favor revisen las cuentas de ese vector y me digan si efectivamente esos son los ángulos que obtengo a partir de esas fórmulas que había presentado. Es decir, revisen la parte operativa. Cuando me confirmen que efectivamente están bien los valores o que de repente me haya equivocado y lo revisamos, me comentan. Profesor, yo ya los revisé y me dieron todos iguales. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí estamos todos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Bien. Entonces, simplemente como un comentario, y hago este comentario porque este concepto aparece en ciertas ocasiones, en ciertas problemáticas, cuando uno trabaja con este tipo de vectores. Si uno le quita el coseno a la menos 1 a esta fórmula o a estas fórmulas y se queda solo con lo que está dentro de esos coseno a la menos 1, a esos valores la literatura los llama los cosenos directores del ángulo. Es decir, los cosenos directores son los valores de dividir cada componente por la norma sin calcularle el coseno a la menos 1. En muchas ocasiones, y estos sí son aplicaciones muy específicas y muy avanzadas, en algunos casos, para estudiar vectores y para estudiar las características direccionales de los vectores, se utilizan esos cosenos directores. En algunos casos dicen, a partir del coseno director puedo determinar tal cosa. No es de nuestro interés en este momento entrar a abordar en detalle ese concepto, pero lo cierto es que cuando a uno le hablan de los cosenos directores,
de lo que le están hablando es de esto sin la fórmula de coseno a la menos 1. Es decir, es a lo que se le calcula el coseno a la menos 1 para encontrar los ángulos. Por decirlo de una manera muy técnica, los cosenos directores son los cosenos de los ángulos directores. Entonces, cuando a uno le hablan de ese concepto, si llegara a aparecer, simplemente se refiere a eso que está dentro de cada coseno a la menos 1, sin aplicarle el coseno a la menos 1. ¿Sí estamos bien? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Bien. Listo. Para cerrar esta primera parte, yo quiero hacer una exhibición de este concepto de los ángulos directores. Y lo voy a hacer precisamente con ese mismo vector, para que veamos que la idea algebraica que calculamos ahí tiene su representación geométrica. Hacemos eso y nos vamos al descanso. Entonces, permítanme un segundo. Voy a fijar la pantalla, aquí ya queda. Y entonces voy a dibujar el vector. ¿Cuál era el vector que teníamos? 2, 4, menos 2. Lo voy a hacer de la manera más sencilla que ofrece el software, que es simplemente poner desde 0, 0, 0 hasta el punto 2, menos 4, 2, perdón, 2, 4, menos 2, ¿cierto? 2, 4, menos 2. El punto final, y ahí me quedó ese vector. Ese es el vector 2, 4, menos 2. Punto inicial 0, 0, 0 y punto final 2, 4, menos 2. Entonces, a ver si lo puedo hacer bien sin equivocarme. Para eso necesito estos 3 puntos. Listo. Voy a medir el ángulo, o voy a calcular a partir del software, el ángulo de este vector con cada uno de estos 3 ejes. Y vamos a ver que efectivamente lo que calculamos corresponde a esos ángulos y vamos a poder visualizar a qué hacen referencia esos ángulos directores. Entonces no olvidemos que el rojo es el X, que el verde es el Y y que el azul es el Z. Este es el eje positivo X, el que va hacia la derecha. Este es el eje positivo Y, el que va hacia arriba. Y pues este es el eje positivo Z. Y voy a medir o voy a calcular los ángulos. Espero no cometer ninguna torpeza. Está la fórmula, aquí está. Ángulo, medir ángulo. Y entonces, primero mido el ángulo con respecto a X. Mirar si me quedó bien medido. Este era el vector 2 menos 4, 2. Ese es el ángulo que forma con respecto al eje X. Y midiéndolo a mano, por decirlo de alguna forma, me dio 65.91, que fue efectivamente lo que nos dio la fórmula de... Esa fórmula la llaman comúnmente precisamente la fórmula de los cosenos directores, porque es la fórmula para encontrar los ángulos a partir de sus cosenos. Entonces, ese ángulo me da 65.91. Este, miren que es con respecto al eje positivo X. A ver si no. Con respecto al eje positivo Y, obviamente, vuelvo y repito, esto hacerlo a mano en hoja y papel es un ejercicio súper pesado. Con respecto al eje Y, me dio, ¿dónde lo tengo? Ay, se me cruza, pero ahí se alcanza a ver el valor abajito. Ya sé qué voy a hacer, voy a borrar un poquitico este. Y este es el ángulo con respecto al eje positivo Y, que aquí me da, medido por el software, 35.26, que fue efectivamente lo que dio la fórmula.
Entonces ahí está el ángulo con respecto a X, el ángulo con respecto a Y, miren los dos ángulos, aquí se ven, ángulo con respecto a X, ángulo con respecto a Y, y para el ángulo con respecto a Z, lo medimos y que necesito ubicar bien el origen, ya ahora sí. Desde acá hasta acá, hasta acá. Y mírenlo, me da 114,09. Ahí se ven los tres ángulos directores que estamos tratando de encontrar. Vuelvo y repito. En muchas ocasiones, uno con dos de esos ángulos calcula el tercero. Creo que es, por ejemplo, que con el ángulo X y el ángulo en Z, a partir de una construcción trigonométrica nada trivial, yo puedo obtener el ángulo con respecto a Y. Pero como les digo, para evitarse ese ejercicio de tener que hacer esa construcción, pues uno calcula directamente los tres, que eso los da directamente la forma. El ángulo con respecto a Z me dio 114,09, que es precisamente lo que habíamos calculado. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí es clarito hasta ahí? Señor. Sí, señor. Listo. Son las 9:55. Vamos a hacer una pausa de 15 minutos. Entonces vamos hasta las 10:10. ¿Listo? Y continuamos explorando esas características de los vectores en el espacio cartesiano. ¿Listo?
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Lo que yo quiero presentar en esta segunda parte de la sesión es como una revisión de ciertos resultados y de ciertos conceptos que nosotros habíamos discutido en sesiones anteriores, pero naturalmente en el contexto de los vectores en el plano. Quisiera reproducirlos hacia el caso de los vectores en el espacio. Prácticamente va a ser un ejercicio muy ligero porque es prácticamente recordar y volver a presentar ciertas ideas que nosotros habíamos presentado para vectores en el plano. Permítanme un minuto, por favor. Excúsenme. Entonces, como les estaba mencionando, la idea es retomar esas ideas. Muchas de ustedes, muchas de esas les sonarán muy conocidas, que nosotros presentábamos para vectores en el plano. Y la primera de ellas que quiero presentar es la de el ángulo entre vectores. De la misma forma que para los vectores en el plano, nosotros definíamos la idea del ángulo más pequeño que se puede formar entre vectores. Lo mismo podemos nosotros discutir para los vectores en el espacio. Es decir, ustedes se pueden hacer la idea geométrica. Cuando uno trabaja con vectores en tres componentes o vectores tridimensionales, se puede generalizar de una manera bastante obvia la idea de encontrar ese ángulo que se forma entre dos vectores. Lo interesante es que la misma fórmula que funcionaba para los vectores en el plano se reproduce idéntica para los vectores en el espacio. Es decir, esa fórmula que ustedes pueden ver ahí arriba, de coseno a la menos 1, del producto punto sobre el producto de las normas, tiene también aplicabilidad para los vectores en el espacio cartesiano. Y entonces, por ejemplo, y aquí está, digamos que la representación o el ejemplo de esa idea, si yo tengo, por ejemplo, esos dos vectores, el vector 2, 4, menos 1 y el vector 1, menos 5, menos 6, para encontrar el ángulo que se forma entre esos dos vectores, pues simplemente aplico esta misma fórmula.
que ustedes recuerdan bien, era aplicar el producto punto. Naturalmente aquí el producto punto va a ser entre vectores de 3 componentes, dividirlo por el producto de las normas, que en este caso pues es raíz de 21 por raíz de 62, y aplicar el coseno a la menos 1 a esa forma. ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Señor. Para todos, Sí, señor. Sí, señor. veamos qué tan claro es en este caso. Hallar el ángulo entre los vectores (2,5, y el vector (2, 1,0). Por favor, encuentren ese ángulo a partir de esa fórmula para ver si hay claridad sobre el procedimiento. ¿Listo?
¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Problemas calculando ese ángulo? ¿Alguien lo pudo calcular ya? Sí, señor, a mí me dio 94,68. ¿Qué dicen los demás? A mí también me dio eso, profe. ¿A alguien le dio un resultado diferente? ¿Para todos es claro el funcionamiento? ¿Cuánto fue que dio, profe? 94 punto algo, dijeron. 94,68. Vale, profe, gracias. Sí, me dio bien. Listo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Algún problema hasta ahí? Listo. Otro aspecto que a partir de esto que acabamos de mencionar podemos revisar es el correspondiente a dos conceptos importantísimos a la hora de analizar relaciones entre vectores, que son los conceptos de ortogonalidad y paralelismo. Aquí prácticamente lo que estoy haciendo es copiar y pegar esos conceptos que teníamos en el plano cartesiano. Es decir, las definiciones de lo que es ortogonalidad o perpendicularidad y lo que es paralelismo siguen siendo exactamente las mismas, teniendo en cuenta que en estos vectores también podemos calcular o medir ángulos entre vectores. En ese sentido, voy a decir que dos vectores en el espacio son ortogonales si el ángulo entre ellos es de 90 grados y voy a decir que son paralelos si el ángulo entre ellos es de 0 o de 180 grados. Entonces, en ese sentido, a la hora de determinar ortogonalidad y paralelismo, pues seguimos los mismos parámetros que seguíamos para los vectores en el plano. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran estos dos vectores, el vector 2, 1, 3 y el vector 4, 1, menos 3, a la hora de medir el ángulo entre esos dos vectores, y ustedes lo pueden verificar a partir de la fórmula que acabamos de presentar, el ángulo que se forma es de 90 grados. Y entonces, en ese caso, definimos a esos dos vectores como ortogonales. La palabra entre vectores, o sea, la palabra usual para determinar esa propiedad entre vectores es ortogonalidad. La mayoría de las veces ustedes van a ver vectores ortogonales más que vectores perpendiculares. Sin embargo, cualquiera de las dos acepciones es correcta. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. ¿Preguntas? De la misma forma, si al medir el ángulo entre dos vectores da 0 o 180 grados, pues vamos a decir que los vectores son paralelos. Y los mismos criterios adicionales que habíamos presentado para los vectores en el plano siguen siendo válidos para los vectores en el espacio. Es decir, yo puedo determinar que dos vectores son ortogonales
si al calcular su producto punto da igual a cero, la cual es una de las propiedades más importantes del producto punto, que a partir de él yo puedo determinar la ortogonalidad o no entre dos vectores cualquiera. Y el paralelismo se puede determinar a partir de los múltiplos escalares. Retomo un poquitico la idea. Cuando yo tengo dos vectores, yo digo que esos dos vectores, yo digo que uno de esos es múltiplo escalar del otro, si al multiplicar uno de ellos por un número, me da el otro vector. Por ejemplo, si yo tengo los vectores 1, 2, 1 y 4, 1, 2, 1 y 4, 8, 4, entonces a la hora de mirar esos dos vectores, yo me doy cuenta que 1, 2, 1 multiplicado por algún número, en este caso 4, me da el vector 4, 8, 4. Entonces, 4, 8, 4 es un múltiplo escalar del otro y por lo tanto los dos vectores serían paralelos. Naturalmente ustedes pueden determinar ortogonalidad y paralelismo a partir de la medida de los ángulos, pero estos criterios en muchas ocasiones simplifican ese proceso de identificar ortogonalidad y paralelismo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Permítanme un segundo. Quiero revisar algo acá. Sí, está bien ahí. Quería revisarlo antes de presentárselos. Quisiera que por favor trabajaran en este ejercicio. Tengo tres pares de vectores. La idea es determinar en esos vectores o en esos pares cuáles de ellos son ortogonales, cuáles son paralelos. No olviden que esas dos definiciones no son exhaustivas, es decir, no es que todo el que no sea ortogonal es paralelo o viceversa. Hay vectores que no son ni una cosa ni la otra. Cuando los vectores en este ejercicio no sean ni ortogonales ni paralelos, por favor calcular el ángulo entre ellos. Quisiera que miraran ese ejercicio con calma, 10 minuticos, y entramos a discutir sus respuestas. ¿Listo?
¿Listo? Por mi parte, sí, señor. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, ya. Sí, profe. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas? ¿Cuáles de esos son paralelos? ¿Cuáles de esos son ortogonales? El primero sería paralelo, profe. ¿Listo? ¿Ortogonales hay alguno? Sí, señor, el tercero. El tercero. Y el de la mitad no es ni una cosa ni la otra, entonces, ¿cuál es el ángulo entre ellos? 31 grados. 31, profe. 31 exactico. 31,00 diría uno, la aproximación decimal. Sí, profe. ¿Cierto? Bien, pues. Listo, pues. Bien, para cerrar. Para cerrar. Naturalmente, pues es mi percepción, cuando uno ve que prácticamente toda la teoría de los vectores en el plano se puede reproducir a los vectores en el espacio de manera idéntica, la pregunta que surge es, ¿y entonces cuál es la diferencia esencial o sustancial entre estos dos tipos de espacio o entre estos dos tipos de vector? Por ponerlo en términos un poquitico más profundos, ¿cuál es la diferencia esencial entre el mundo bidimensional y el mundo tridimensional? ¿Qué es lo realmente diferente desde el punto de vista del álgebra? Claro está, desde el punto de vista de la teoría algebraica, entre los vectores planos y los vectores tridimensionales. Y tal vez el factor diferenciador más importante, o por lo menos más trascendental, es el hecho de que cuando uno trabaja en el plano y uno tiene dos vectores diferentes, en general no es posible conseguir un vector que sea perpendicular a los dos vectores que se están trabajando. Es una idea que ustedes pueden, si quieren, tratar de imaginarse a través de una representación gráfica bastante sencilla. Cojan el plano cartesiano, dibujen dos vectores, si quieren dibújenlos desde el origen, para que la idea sea como más clara. Dibujen dos vectores en el plano cartesiano distintos desde el origen al azar, dos vectores cualquiera, y traten de encontrar un vector que sea perpendicular u ortogonal a cada uno de esos dos vectores que acaban de dibujar. Es decir, un vector que sea perpendicular a ambos, no uno para uno y otro para otro, no. Un solo vector que sea perpendicular para los dos vectores que ustedes han dibujado en el plano. Y se van a dar cuenta que en general, esto no es posible. En general, cuando uno tiene vectores en el plano, no es posible encontrar un vector perpendicular a dos o más vectores que uno haya dibujado. En cambio, en el espacio cartesiano, eso siempre se puede hacer. Si yo tengo dos vectores tridimensionales, yo puedo construir, y también es una idea que uno puede imaginarse geométricamente, uno puede construir un vector que sea perpendicular a los dos vectores que se están dibujando en el espacio. Este es un factor diferenciador
Y naturalmente cuando uno lo ve de primerazo, tal vez uno no alcance a dimensionar la importancia de ese hecho, la importancia de encontrar vectores ortogonales. Pero cuando uno revisa ciertas aplicaciones físicas, uno se da cuenta la importancia de encontrar vectores perpendiculares. En muchos problemas de modelación física, parte de la solución de esos problemas es encontrar vectores ortogonales. La ortogonalidad es un concepto muy importante en lo que es la teoría vectorial y lo que es la teoría vectorial aplicada a otras ramas del conocimiento. Entonces, el hecho de que el espacio tenga esa característica y el plano no la tenga, es un factor brutalmente diferenciador, trascendentalmente diferenciador. Casi que uno diría, y aquí estoy tal vez siendo un poquito exagerado, casi que uno diría que la razón por la que se inventaron la tercera dimensión, aunque realmente no es que nadie se la haya inventado, pero por decirlo de alguna forma, la razón de que se haya inventado la tercera dimensión era buscando perpendicularidad de vectores. Esto puede sonar una exageración, pero en el fondo es cierto. Eso es lo que le da sentido desde el punto de vista vectorial al espacio tridimensional. Entonces, esta característica va a dar lugar a una gran cantidad de aplicaciones y a una gran cantidad de situaciones problemáticas que se pueden resolver. Pero naturalmente la pregunta está en lo operativo. Y la pregunta está en si yo tengo dos vectores en el espacio tridimensionales, ¿cómo hago para calcular o encontrar ese vector que sea ortogonal tanto a este como a este? Es decir, un vector que forme un ángulo de 90 con este vector y que también forme un ángulo de 90 con este mismo vector. Digamos que uno geométricamente, si ha entendido más o menos bien la estructura del espacio, geométricamente uno se puede hacer más o menos la idea, pero la idea es tratar de calcular o encontrar ese vector de una manera precisa. Y ahí es donde entra con fuerza el álgebra. Y fundamentalmente entra con fuerza una operación algebraica que nosotros habíamos revisado. Y es, y con esto cierro la sesión de hoy, el producto cruz. Esa operación tan esotérica que nosotros habíamos definido la clase anterior, esa operación como tan extraña, con esas fórmulas como tan traídas de quién sabe dónde, es decir, esa operación tan poco natural, tiene como una aplicación muy importante que precisamente me permite calcular vectores ortogonales a cualquier par de vectores. Dicho de una manera más precisa, si yo tengo dos vectores cualquiera y quiero encontrar un vector que sea ortogonal a estos dos, simplemente lo que tengo que hacer es calcular el producto cruz. Y el resultado del producto cruz es perpendicular tanto a este vector de acá como a este vector de acá. Entonces ahí es donde uno empieza a ver el verdadero juego de toda esta teoría. Las operaciones que se han definido desde un punto de vista algebraico tienen utilidad geométrica. El producto punto me sirve para hallar ángulos entre vectores y para determinar ortogonalidad entre vectores. El producto cruz me sirve para construir vectores ortogonales. Si me estoy haciendo entender con la idea, naturalmente esto tenemos que desarrollarlo y profundizarlo más. Pero digamos que la idea es bastante sencilla en su definición. Tengo dos vectores, quiero encontrar otro vector que sea ortogonal a esos dos, calculo el producto. Y en ese ejercicio se van muchísimas de las aplicaciones
de la teoría de los vectores, en calcular producto cruz para encontrar vectores ortogonales. ¿Sí estoy siendo claro con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Bien. Esto era todo lo que traía para el día de hoy. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos en nuestra sesión del miércoles para seguir desarrollando esta última idea, que como les digo es una idea muy importante, y para seguir explorando aplicaciones de la teoría algebraica de los vectores hacia problemas geométricos. ¿Listo? ¿Claros? Listo, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, Todos profe. ustedes, que estén muy bien. Gracias, profe. Saludos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias. profe, gracias.